Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Qué ocurre con una generación entera cuando su primer empleo es sustituido por una línea de código? ¿Cómo se construye un futuro cuando el presente ya no los necesita? Y sobre todo, ¿qué tipo de sociedad estaríamos diseñando si millones de jóvenes quedaran fuera antes siquiera de comenzar su mundo laboral? La revolución de la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad urgente. En los últimos meses, una oleada de advertencias ha comenzado a emerger desde voces influyentes del mundo tecnológico y económico. Bill Gates lo ha dicho con claridad: incluso si aprenden a usar la inteligencia artificial, los jóvenes podrían no estar seguros en sus empleos o siquiera de acceder a ellos. Lo dijo refiriéndose especialmente a la generación Z, es decir, el corte de personas nacidas entre mediados de los años 90 y mediados de los 2000. Hoy tienen entre 20 y 30 años. Han crecido además en un mundo digitalizado, hiperconectado y acelerado. Son, paradójicamente, quienes más cómodos están con la tecnología y quienes más están siendo desplazados por ella. Para Gates, los llamados entry-level jobs o trabajos de nivel inicial, es decir, aquellos trabajos a los cuales se accedía anteriormente sin experiencia como un primer puesto laboral en tu vida profesional y que ofrecían generalmente capacitación por parte de las empresas, pues han estado desapareciendo cada vez de forma mucho más acentuada. Estamos hablando de trabajos como asistentes administrativos, ingenieros de soporte técnico, analistas junior, asociados de marketing digital, desarrolladores web, representantes de servicio al cliente, coordinadores de proyectos y un largo etcétera. Es decir, estos empleos básicos que marcan el ingreso al mundo laboral. Todos ellos están desapareciendo, de acuerdo con Gates, a gran velocidad. Darío Amodei, director de la empresa Anthropic, calcula que la mitad de los trabajos de oficina de nivel inicial podría ser eliminado por la inteligencia artificial en los próximos 5 años. En el mismo sentido, la consultora Goldman Sachs ha revelado que el desempleo entre jóvenes trabajadores del sector tecnológico ya subió 3 puntos porcentuales solo en el último año, por encima de cualquier otro grupo de edad. Según un reporte reciente, el 72% de los que pertenecen a la generación Z teme que la inteligencia artificial les impida construir una carrera estable y, de hecho, muchos están reorientando sus planes hacia oficios manuales, salud, educación o empleos que impliquen contacto humano. Pero la pregunta de fondo no es solo tecnológica, es estructural. ¿Qué sucede cuando la entrada al trabajo se cierra para millones? ¿Qué pasa cuando no hay ya ese primer empleo, esa práctica, ese espacio donde se aprende a trabajar, a pertenecer, a imaginar un trayecto de vida? El entry-level job no es simplemente un trabajo mal pagado, es o era un rito de paso. Su eliminación no solo reduce ingresos, sino que borra trayectorias, corta vínculos sociales y desarticula identidades. Este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más parte de esa alerta para preguntarse desde una mirada crítica, histórica y global algunas preguntas importantes como: ¿qué está ocurriendo hoy con las juventudes, el empleo y la automatización? ¿Cómo se ha transformado el trabajo en otros momentos de cambio tecnológico? ¿Y qué alternativas tenemos para no seguir construyendo un mundo donde cada vez más personas quedan fuera? No se trata en este programa, como siempre lo hemos advertido, de criticar o de atacar el avance de la inteligencia artificial, de la tecnología, porque creemos y estamos convencidos de ello,
El siglo XXI estará marcado precisamente por este nuevo desarrollo de la IA y también de una serie de avances tecnológicos que seguramente llevarán a una transformación del mundo que conocemos. No se trata de tratar de frenar ese desarrollo, sino de buscar desde las ciencias sociales y desde las humanidades poner sobre la mesa la crítica necesaria para buscar también que este avance tecnológico, este desarrollo de la inteligencia artificial, sea también un desarrollo integral y que busque al mismo tiempo que se integre a los jóvenes que hoy en día están saliendo de sus diferentes carreras profesionales, además de a un conjunto enorme de la población que parece podría quedar fuera de muchos de estos puestos laborales que se abren hoy en día gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología, desplazando al mismo tiempo muchos otros que tradicionalmente estaban en las diferentes empresas, en el ámbito educativo, en el ámbito comercial, empresarial, etcétera. Porque además hablar de trabajo no es únicamente pensar en productividad y eficiencia. Se trata de hablar de futuro, de pertenencia y de dignidad de millones de jóvenes que cada año salen de las universidades privadas y públicas de los diferentes países que conforman el globo. No podemos tener un margen tan amplio de desempleo que además lleva a la desesperanza de millones de estos muchachos y muchachas que buscan al salir un primer puesto que les permita a ellos ganar experiencia para después iniciar una vida laboral. Y esto lleva a preguntarnos también qué están haciendo las universidades para garantizar que sus egresados puedan tener acceso al mundo laboral, porque no se trata solo de adecuarse al mercado, de eliminar algunas carreras que se consideran inútiles en favor de promover aquellas que están al servicio de las grandes empresas tecnológicas y de las grandes fábricas y del mercado laboral en general y del capitalismo. Se trata también de promover desde la propia academia, desde la propia universidad, desde las propias instituciones, que ese desarrollo sea lo más equitativo posible y genere oportunidades para todas, para todos y para todes. Mi nombre es José Gabino Castillo Flores y como cada episodio te agradezco muchísimo que estés con nosotros en este nuevo capítulo que hemos titulado Futuros inciertos, trabajo, juventud y algoritmos en tiempos de inteligencia artificial. Para continuar con este episodio me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Es nuevo que los jóvenes sean los más afectados por los cambios tecnológicos? ¿Es reciente esta sensación de estar empezando a vivir y que el mundo ya no te necesite? La historia del trabajo nos muestra que no. Una y otra vez los procesos de automatización han transformado la forma en que producimos y nos ganamos la vida. Y en esas transiciones, las juventudes, por su inexperiencia, por su posición de entrada, por sus expectativas, han sido las primeras en sentir esta sacudida. Uno de los ejemplos más reveladores viene de principios del siglo XX en Estados Unidos. Durante décadas, cientos de miles de mujeres jóvenes trabajaron como operadoras telefónicas. Era un empleo de entrada, pero también una vía de independencia económica. Según un estudio del Cato Institute, cuando las compañías comenzaron a automatizar las centrales, entre el 50% y el 80% de estos puestos desaparecieron en pocos años. No solo fue una pérdida de empleo, fue una pérdida de acceso al mundo adulto, a una identidad, a una comunidad laboral y por supuesto también a la independencia femenina. Y este patrón se repite. La revolución industrial trajo consigo el desplazamiento de miles de jóvenes artesanos en Europa. La electrificación y el taylorismo marginaron formas tradicionales de aprendizaje laboral. El paso de la agricultura al trabajo fabril en Asia y América Latina durante el siglo XX transformó la idea misma de qué significaba empezar a trabajar. Un informe del Deloitte que analizó el empleo en Reino Unido entre 1871 y 2011 concluyó que la tecnología en el largo plazo ha creado más empleos de los que ha destruido. Pero eso no elimina el hecho de que en cada oleada los sectores más jóvenes y vulnerables han sido los primeros en quedar fuera del mapa laboral, aunque sea temporalmente. Hoy el panorama global repite el ciclo, pero a una velocidad abrumadora, que eso es lo preocupante.
Según el Future of Jobs Report de 2025 del Foro Económico Mundial, el 40% de las empresas planea reducir personal debido a la automatización. Sí, también se crearán nuevos empleos, evidentemente, pero muchos requerirán habilidades avanzadas que una persona joven sin experiencia difícilmente ha tenido la oportunidad de desarrollar. Y eso es lo central aquí. No se trata solo de que desaparezcan empleos, se trata de que los trabajos de entrada, estos iniciales, esos que permiten a alguien comenzar una carrera laboral, están siendo los primeros en ser absorbidos por los algoritmos. La Brookings Institution estima que la mitad de las tareas que hoy realizan personas entre 16 y 24 años serán automatizadas en las próximas 2 décadas. En cambio, en el caso de trabajadores mayores, el porcentaje ronda el 40%. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, marca una frontera generacional brutal. Y si miramos el mapa mundial, las cifras son aún más preocupantes. En América Latina, por ejemplo, se dice que más del 20% de los jóvenes están desempleados. Esto según los datos de la Organización Internacional del Trabajo. En África subsahariana, el desempleo juvenil supera el 30%. En el sur de Europa, en países como España o Grecia, las cifras rondan el 25%. Y lo más alarmante, incluso cuando la economía general mejora, estas tasas se mantienen altas. El desempleo juvenil no es un fenómeno pasajero, es estructural. Y esto, por lo tanto, nos obliga a detenernos un momento. Ser joven no es solo una categoría biológica, es también una condición social. Significa estar en el proceso de construir tu identidad, tu autonomía, tu futuro. Los trabajos de entrada, por mal pagados que sean, han cumplido históricamente esa función de iniciación. Han sido espacios donde se aprende a trabajar, a convivir, a formar redes. Entonces, ¿qué pasa cuando eso desaparece? Lo que se pierde no es solo un salario, que es lo que estamos tratando de puntualizar en este programa. Se pierde la posibilidad de tener un recorrido, de imaginar una trayectoria, de ganarse un lugar en la sociedad. Lo advertía la UNICEF hace poco. La juventud es extremadamente energética, decía, productiva, rápida para aprender, talentosa y creativa, pero necesita espacios donde desarrollarse. Hoy esos espacios están siendo colonizados por algoritmos y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos creando un mundo en el que los jóvenes puedan construir su futuro o uno en el que ese futuro ya está programado para excluirlos? ¿Qué ocurre hoy con los trabajos que solían dar la bienvenida a quienes apenas comenzaban su vida laboral? ¿Qué pasa con esos empleos que durante décadas fueron la puerta de entrada al mundo adulto, a la autonomía económica y al reconocimiento profesional? La respuesta es inquietante. Están desapareciendo. Darío Amodei, director general de Anthropic, que mencionábamos hace un momento, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, ha lanzado una advertencia que no deberíamos ignorar. La inteligencia artificial, decía, podría eliminar hasta el 50% de los empleos de nivel inicial en los próximos 5 años. Y el desempleo podría crecer entre un 10 y un 20% como consecuencia directa de este fenómeno. No se trata de un escenario hipotético, ya está sucediendo. En Estados Unidos, el desempleo entre jóvenes de 20 a 30 años en el sector tecnológico ha subido casi 3 puntos porcentuales desde principios de 2024. Esto según datos de Goldman Sachs. Es una cifra alarmante si se considera que cuadruplica el promedio general del país. Los propios economistas del banco reconocen que los trabajos de entrada, sobre todo en tecnología, son los más amenazados por la automatización. La situación no mejora para los recién egresados de la universidad. Un estudio reciente publicado por The Week reveló que la tasa de desempleo entre jóvenes graduados ronda el 5.8%, mientras que la subocupación alcanza el 41.2%. Además, las oportunidades de prácticas profesionales, ese primer paso necesario para adquirir experiencia, han caído un 11% en tan solo un año. Muchos egresados se enfrentan a un mercado que ya no los espera. Según un estudio reciente de Microsoft, los empleos más vulnerables a ser reemplazados por inteligencia artificial son precisamente esos que suelen ocupar personas jóvenes sin experiencia laboral consolidada.
traductores, asistentes legales, redactores técnicos, investigadores básicos, agentes de servicio al cliente, etc. El impacto también es visible en el Reino Unido. Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, las vacantes para empleos de entrada, como pasantías, posiciones junior o programas para recién graduados, han caído hasta un 32%. Hoy representan apenas una cuarta parte del total de vacantes disponibles, cuando antes del auge de la IA ocupaban casi el 30%. A escala global, la situación es aún más compleja. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil ronda el 13%, lo que equivale a más de 65 millones de jóvenes sin empleo en todo el mundo. En los países de la OCDE, la tasa de desempleo entre personas de 15 a 24 años es del 11.2% frente al 4.1% de quienes superan los 25 años. Esa brecha de 7 puntos porcentuales muestra claramente la desigualdad estructural entre generaciones. En África del Norte, el desempleo juvenil alcanza el 30.6% y en América Latina las tasas rondan entre el 18 y el 23%, incluso en contextos de crecimiento económico general. Pero lo que está en juego no es solo el número de empleos, sino su función social. Ser joven es estar en tránsito. Es formarse, ensayar, equivocarse, aprender. Los empleos de entrada han sido históricamente mucho más que simples fuentes de ingreso. Han sido espacios de aprendizaje, de socialización y de autonomía, como hemos venido diciendo en este programa. Su desaparición borra algo más que salarios, borra trayectorias, borra vínculos, borra horizontes, borra expectativas de toda una generación. Y las consecuencias ya se sienten. Según el Foro Económico Mundial, el 72% de los jóvenes teme que la inteligencia artificial les impida desarrollarse profesionalmente en los próximos 5 años. De hecho, muchos ya están reorientando sus planes de vida. Cada vez más jóvenes consideran empleos en sectores como salud, educación, oficios manuales, percibidos ahora como más humanos y menos vulnerables a la automatización. En Reino Unido, miles de jóvenes, incluso egresados de universidades de élite, viven hoy en casa de sus padres, sin empleo o en trabajos precarios. Las empresas han delegado el proceso de selección a algoritmos y muchos candidatos ni siquiera llegan a ser leídos por ojos humanos. El resultado es una frustración creciente, una desvalorización de los estudios y una sensación extendida de que no hay lugar para mí en este sistema. Y en medio de todo esto surge una pregunta urgente: ¿cómo se construye un futuro cuando se han cerrado las puertas del presente? Ser joven hoy no garantiza posibilidad, ni acceso, ni pertenencia. A pesar de su talento, de su preparación y de su capacidad para aprender rápidamente, la generación Z se enfrenta a un mundo laboral que los observa con sospecha y que prefiere muchas veces, hay que decirlo, reemplazarlos por líneas de código. El riesgo no es solo económico, es social. Lo volvemos a puntualizar porque una sociedad que expulsa a sus jóvenes está cancelando su propio devenir. En Grecia, más del 40% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. Muchos optan, obviamente, por emigrar en busca de ese primer empleo que su país ya no les ofrece. Esa generación construye un futuro en archivos digitales y en la inacción estatal. En Reino Unido, entre marzo y mayo de 2025, la tasa de desempleo para jóvenes de 16 a 24 años fue de 14.2%, mientras casi 1 millón están fuera del sistema o no trabajan, ni estudian, ni buscan empleo. Estas cifras son históricas de aislamiento, desesperanza y abandono. Stephen Evans, director ejecutivo de Learning and Work, advierte que hay ya casi 1 millón de jóvenes NEET, es decir, no estudiando, no trabajando ni en formación, lo cual pone en riesgo sus perspectivas de futuro. La salud mental sufre un golpe grave también. El desempleo juvenil incrementa significativamente el riesgo de trastornos como depresión y ansiedad a largo plazo, según varios estudios internacionales. Una investigación reciente añade que la inseguridad laboral asociada a la automatización por inteligencia artificial provoca un deterioro emocional profundo, al amplificar la sensación de inestabilidad. Todos hemos visto cómo aparentemente, aunque no exista en la realidad,
Todos tenemos la idea de que la IA está desplazando a mucha gente de sus puestos laborales y está cerrando muchos otros. La doctora Sidra Goldman, de la Universidad de California en Merced, estudió jóvenes NEET en Reino Unido y encontró que, aunque muchos están comprometidos con encontrar trabajo, la falta de oportunidades junto con problemas de salud mental, ya decíamos, como ansiedad, depresión, pero también abuso de sustancias, los coloca en clara desventaja frente a sus pares. Desde la psicología histórica, la socióloga Mari Yohada afirmó que el desempleo priva a las personas de 5 pilares esenciales del bienestar: estructura temporal, contacto social, propósito colectivo, identidad y actividad regular. Su investigación mostró cómo esa pérdida genera un profundo deterioro emocional, algo tan vigente hoy como ayer. Y esto plantea un riesgo social real. Cuando la juventud se siente excluida y desesperanzada, crece la vulnerabilidad frente a dinámicas destructivas como la delincuencia, consumos problemáticos, radicalización o aislamiento digital. En Italia, por ejemplo, el desempleo juvenil se relaciona con desconexión social y mayor receptividad a narrativas colectivistas extremas. A esto hay que sumar, por supuesto, también la atracción que luego suele haber por parte del crimen organizado hacia estos jóvenes. Pero no todo está perdido, existen también iniciativas que muestran caminos posibles. En Bangladesh, por ejemplo, el programa de inversión en capacitación para el empleo ha capacitado a más de 800.000 jóvenes en oficios como confección, construcción, salud e informática. Los resultados son evidentes: una tasa de inserción laboral superior al 70% y una tasa de 91% en certificación. En Oriente Medio, precisamente en Jordania, el INJAS, esta organización no gubernamental que opera en Medio Oriente y que ayuda a fomentar el emprendimiento juvenil, ha formado en emprendimiento y habilidades vocacionales a jóvenes en más de 3.000 escuelas, alentando la creación de startups locales. En Estados Unidos, el proyecto de alfabetización en inteligencia artificial, liderazgo y finanzas personales, impulsado por Operation Hope y la Universidad Estatal de Georgia, ofrece campamentos de verano para enseñar inteligencia artificial, emprendimiento y finanzas a jóvenes de entornos vulnerables, cerrando brechas tecnológicas. Intel, por su parte, promueve inteligencia artificial para jóvenes, un programa que busca enseñar desde edad temprana pensamiento algorítmico y habilidades digitales en países como Polonia o la India. También encontramos voces académicas clave. El doctor Harris Eyre, científico australiano, destaca el concepto de economía del cerebro, un paradigma que prioriza la salud mental, cognitiva y social como activos clave para innovación y el futuro del trabajo. La psicóloga clínica Tracy Dennis, por su parte, desarrolla soluciones digitales terapéuticas para aliviar el estrés y la ansiedad causados por el desempleo, utilizando técnicas basadas en videojuegos y terapia cognitiva conductual. Todo esto nos lleva a pensar en cuáles serían algunas de las recomendaciones más urgentes en esta materia. Desde el punto de vista de este programa, podríamos enumerar por lo menos 4 de ellas. Número 1. Invertir en trayectorias reales para jóvenes, es decir, facilitarles el acceso a información técnica, prácticas y empleo vinculado a empresas, educación e instituciones gubernamentales. 2. Priorizar su salud mental, abrir espacios comunitarios, programas de apoyo emocional accesibles y atención profesional cercana. 3. Promover inclusión mediante políticas con visión local, es decir, que contemplen realidades diversas, extiendan cobertura y fomenten la participación juvenil. Y 4. Ofrecer alternativas con sentido, es decir, ahí entrarían cosas como educación crítica, emprendimiento social y participación activa para conectar a los jóvenes con su valor, su propósito y su futuro. En suma, tenemos que reconocer que el mundo que habitamos no va a poder seguir adelante si le quitamos a los millones de jóvenes que existen en el planeta la posibilidad de pensar en la construcción de un futuro mejor. Y en ese sentido también, si lo hacemos, entonces la universidad pública, las propias instituciones, no tendrían ningún sentido de existir porque estarían dejando fuera a todo ese conjunto de personas que va a estar al frente de dichas instituciones, al frente de los proyectos tecnológicos dentro de algunos años. Aquí habría que reparar en algo. Cuando una generación es expulsada de su presente, una sociedad entera pierde su futuro.
pero sabemos cómo repararlo, construyendo confianza, oportunidades reales y apoyando a una juventud ansiosa por reconstruir su mundo. Tenemos que reconocer también que hasta este momento no es que las generaciones previas hayamos hecho gran cosa por llevar a este planeta a un mejor sitio o crear soluciones ambientales, sociales, o políticas, etcétera. Desde ahí, pues, debemos preguntarnos hasta dónde hemos fallado nosotros y hasta dónde debemos crear esos espacios para que ideas frescas traten de proponer soluciones a las problemáticas actuales y a la construcción de futuros mejores. Y no es que esté mal desarrollar inteligencia artificial ni tecnología para todos los ámbitos de la vida cotidiana y para las necesidades económicas, sociales. No está mal automatizar tareas repetitivas, no es un crimen que la humanidad cree herramientas cada vez más sofisticadas. De hecho, es uno de nuestros grandes logros. Gracias a la inteligencia artificial, hoy es posible detectar enfermedades antes de que aparezcan síntomas, optimizar el uso de recursos en ciudades, generar diagnósticos más precisos, facilitar el acceso a la educación, traducir en tiempo real, crear prótesis personalizadas, prevenir catástrofes ambientales. No podemos ni debemos romantizar el pasado. La tecnología no es el problema es para quién y con qué propósito se diseña. La inteligencia artificial no es el enemigo es la exclusión. Acostumbrarnos a vivir con inteligencia artificial será inevitable, como lo fue convivir con la imprenta, con la electricidad o con el Internet. Pero si no somos capaces de construir una tecnología socialmente responsable, políticamente vigilada y éticamente compartida, entonces no será progreso, será abandono. Por eso necesitamos volver la vista hacia las instituciones. Gobiernos, universidades, empresas y organizaciones sociales deben repensar seriamente qué tipo de futuro están ayudando a moldear. Las universidades, por ejemplo, deben reconsiderar los perfiles de egreso que están promoviendo. No basta con enseñar habilidades técnicas, hay que formar pensamiento crítico, adaptabilidad, sensibilidad social. Hay que preparar a las y los jóvenes no solo para un mercado, sino para una sociedad compleja y en transformación, y además prepararlos y dejarlos en esa preparación que ellos también puedan construir sus propios futuros. No podemos venderles como un futuro propio el futuro que nosotros soñamos décadas atrás. Los sistemas educativos deben ser capaces de anticipar hacia dónde van los cambios tecnológicos y económicos para guiar, eso sí, con justicia, las vocaciones, las oportunidades y las transiciones. Y esto no puede hacerse sin las ciencias sociales, porque son las ciencias sociales las que pueden responder preguntas como ¿qué sentido tiene el trabajo en la vida de las personas? ¿Qué efectos sociales tiene la automatización? ¿Cómo impacta el desempleo en los vínculos, en la identidad, en la salud mental? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando dejamos a millones de jóvenes sin futuro? El diagnóstico es claro. Estamos ante una transformación profunda del mundo del trabajo, pero también lo es la posibilidad. Podemos orientar esa transformación hacia una sociedad más justa, más equitativa y más incluyente. No podemos hablar de avances, no podemos hablar de progreso en una sociedad que deja fuera a sus jóvenes. No se trata de frenar la tecnología, se trata de democratizarla. No se trata de resistirse al futuro. Se trata de participar en su diseño y sobre todo no se trata solo de programar máquinas inteligentes, se trata de no desprogramar la dignidad humana, porque si el futuro es inteligente debe incluirnos a todos y eso implica necesariamente incluir a quienes recién comienzan. ¿Quién queda fuera, pues, cuando ya no hay un primer empleo? ¿Quién queda fuera cuando los algoritmos deciden antes de que alguien haya comenzado? El avance tecnológico no es el problema, el verdadero riesgo está en que ese avance excluya a quienes más necesitan oportunidades, que son las y los jóvenes. No se trata de frenar la inteligencia artificial, decíamos, sino de asegurar que su desarrollo sea justo, ético y humano y todos participen en ella y se beneficien de la misma. Porque una sociedad que cierra sus puertas a quienes apenas empiezan, termina cerrándose las puertas a sí misma. En fin, hay muchas cosas que podríamos reflexionar, pero por ahora el tiempo se nos ha terminado. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, donde hicimos un recorrido crítico para entender el presente con herramientas de las ciencias sociales y las humanidades, particularmente en lo que se refiere al mundo del trabajo y a las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en día.
Mi nombre es José Gavino Castillo Flores. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.